Buenos días, tengan todos, Dios te bendiga. Qué bueno que el Señor te trajo en esta mañana a escuchar su palabra. Palabra que Él nos ha dejado para bien, para conocerle, para acercarnos a Él, para entender el camino, para entender las muchas cosas que Él ha hecho por nosotros. Él quiere hoy, pues, que cada día más comprendamos las grandezas de su evangelio, las grandezas de su verdad para con nosotros. Hoy he estado hablando en las reuniones anteriores acerca de la salvación, acerca de por qué necesitamos un Salvador. Y hoy, con la ayuda de Dios, quiero seguir hablando de ese tema desde otra perspectiva, una verdad más que tenemos que entender. Quiero hablarte hoy del tema de la redención. Vamos a abrir la escritura en el libro de los Salmos, en el capítulo 49, versículos 6 y 9, para introducir esta enseñanza. Dice la palabra: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Dice el versículo número 8, si lo podemos volver a poner, gracias. Dice: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Qué te parece si hacemos una oración y le pedimos al Señor que hoy nos hable con su palabra, con su verdad en esta mañana? Padre, gracias porque estamos aquí, porque tu Espíritu está hoy con nosotros para hablarnos, para tratar con nuestras vidas. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender esta preciosa verdad, Señor, para que podamos dimensionar y entender los efectos del pago del precio por nuestras vidas, Señor. Hemos oído que tu Hijo murió por nosotros, pero aún no hemos logrado alcanzar toda la longitud, la altura, la profundidad, y no hemos logrado comprender en su totalidad y en toda la dimensión el amor de Cristo que excede todo conocimiento, Señor. Padre, hoy ten misericordia de nosotros y ayúdanos a comprender un poco más de ese precioso sacrificio, de esa preciosa obra redentora para con nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a estar hablando de algo que es bien importante. Hemos estado hablando de por qué necesitamos un Salvador. Las 2 semanas pasadas hemos estado profundizando en esa verdad. Hemos estado mirando con la Escritura nuestra condición. Hasta que no vemos nuestra condición, no nos damos cuenta de lo mucho que necesitamos la salvación. Eso hemos estado hablando la semana pasada. Y yo quiero hoy tomar un pasaje que nosotros tenemos que tener muy presentes. El primera de Pedro, el apóstol Pedro, les está hablando a los cristianos y les está diciendo que se conduzcan en este mundo de manera agradable a Dios, de manera santa. Viene hablando varias cosas, viene hablando de que Dios es santo, de que los cristianos tienen que ser santos. Viene hablando de que los cristianos no solo tienen que ser santos, sino que tienen que andar caminando en temor todo el tiempo que vivan en esta tierra. Pero Pedro, de repente, hablando de cuestiones de santidad y de temor, de repente les hace un recordatorio, el cual cada uno de nosotros tiene que tener presente. Si eres cristiano, lo tienes que tener presente siempre. A veces los cristianos tienen más presente que tienen que ser santos y que tienen que tener temor y que se tienen que esforzar, que la verdad de la cual vamos a hablar a continuación. Entonces, si eres cristiano, la verdad de la cual vamos a hablar en este momento tiene que estar siempre presente en tu mente y en tu corazón. Ahora bien, si tú vienes buscando a Jesucristo y quieres ser salvo, y quieres ser su hijo, y quieres realmente ser transformado y cambiado para la gloria de Dios, ok, esta verdad es fundamental para que tú realmente puedas hallar a Cristo en tu vida. Entonces, Pedro les viene hablando de esas cosas. Les viene hablando de que tienen que ser santos, de que Dios es santo, y de que su vida en este mundo tiene que conducirse con temor.
Sin embargo, el versículo 18 de Primera de Pedro 1, como que le da un golpe de timón al asunto y pasa del temor a la confianza, pasa de la inseguridad a la seguridad. Y eso es la verdad de la que yo quiero hablarte el día de hoy. Primera de Pedro 1, versículo 18. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ok, te decía, Pedro viene hablando de una situación que tiene que ver con una confianza. Dios pide que seas santo, Dios pide que andes en temor, pero Dios quiere que tú tengas muy presente si eres cristiano, o que tú tengas muy presente si quieres ser cristiano, que dice la Escritura: fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, así dice el pasaje, la cual recibimos de nuestros padres. Y bueno, ahorita vamos a seguir hablando un poquito más. Para hablarte de la redención, yo quisiera, podemos quitar el pasaje, yo quisiera recordar algunas de las verdades de las cuales hemos estado hablando en semanas atrás, porque es muy importante entenderlo para comprender la importancia de la redención. En semanas pasadas veíamos que nosotros seguíamos los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y decía el pasaje de Efesios: y éramos por naturaleza hijos de ira, ¿verdad? Que esa es la naturaleza. De hecho, Primera de Pedro hace ese énfasis. O sea, ¿qué recibiste de tus padres? A lo mejor recibiste el apellido, a lo mejor te compraron un terrenito, una casa, te dieron estudios, pero también te dieron una forma de ser, que es la forma de este mundo. Una forma vendida al pecado, una forma vendida al placer, una forma vendida a una manera de vivir desagradable a Dios. Y, amado, es importante entender, como lo hemos estado mirando, que la Escritura en esto no hace fuera al diablo, sino más bien lo pone en escena, como veíamos en Efesios la semana pasada. Lo pone en escena, y no lo pone en escena en un papel secundario, sino lo pone en escena como el principal, como el que tiene el gobierno principal de todo el mundo en el cual tú y yo vivimos. Hemos estado entendiendo que quizá para nosotros no esté tan claro todos los días. Cuando te levantas de tu cama, no te pones a pensar, bueno, hay dos reinos, el de los cielos y el de la tierra, o el de los cielos, un reino de luz, y el de la tierra, un reino de tinieblas. Pero delante de los ojos de Dios está claro. Delante de los ojos de Dios hay dos reinos nada más: el suyo, que está en los cielos, Él reina en los ángeles, Él reina en el cielo, en su trono, Él reina en las criaturas redimidas en la eternidad, y reina en unas pocas personas en esta tierra, en unas muy pocas. ¿Y el resto? El resto de las personas, como lo habíamos estado viendo la semana pasada, pertenecen a lo que se llama el reino de las tinieblas. La Escritura dice: el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué hago énfasis en esto? Es muy importante. Porque si tú no has sido realmente libertado por Cristo, tú le perteneces, tu voluntad está esclavizada al reino de las tinieblas. Así, no hay dos, para Dios no hay dos, no hay intermedios. No se puede decir, bueno, mira, yo no creo lo que tú estás diciendo y por lo tanto ni soy de los cielos ni soy de las tinieblas. No, amado, si tú no crees en el Evangelio, tú eres del reino de las tinieblas. Si tú no te has entregado a Jesucristo, si Jesucristo no es el rey de tu vida y Jesucristo no te ha dado el poder de vencer el pecado, no te ha dado el poder de ver a su Hijo como Rey y Señor, sino que tu vida todavía está siendo gobernada por las pasiones, por qué comeremos, por qué viviremos, por el placer, por el dinero, no sé si voy a congregarme hoy o voy a ir a trabajar, o sea, como que en tu mente todavía gobiernan esas cosas, ¿verdad? Y no gobierna Cristo como Rey y Señor sobre todas las cosas. Tú es muy probable que tu mente, tus deseos, tu corazón sea controlado por el reino de las tinieblas. Es altísimamente probable que así sea. Por eso es fácil para algunas personas tener un arranque de ira. Explotar en ira y pelearse y al rato, ay Señor, perdóname, y al rato otra vez, y al rato otra vez, y al rato otra vez. ¿Por qué? Porque todos son su mente, sus deseos, su corazón está controlado no por Dios, sino por las tinieblas. Tú puedes ver cristianos que supuestamente son cristianos, pero están gobernados por la avaricia.
que están gobernados por los rencores. Amados, no nos engañemos, no están siendo gobernados por Cristo, están siendo gobernados por el reino de las tinieblas. La Escritura dice, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ok? Es importante entender eso antes de entender la redención. De hecho, si tú te pones a leer Romanos 7, te vas a dar cuenta que tú puedes desear ser buena persona. Si tú lees Romanos 7 tiene una disertación interesante acerca de lo que yo deseo, pero cuál es mi realidad. Yo deseo ser bueno, yo deseo ser una madre amable, yo deseo ser un esposo manso, humilde. Sin embargo, la realidad es otra muy distinta. Me gobierna mi carácter, me gobiernan mis pasiones. Eso es lo que trata Romanos 7. O sea, mis deseos me llevan hacia donde yo no quiero. Mi mente quiere una cosa, mis deseos me llevan a otro lado. Yo quiero ser una muchachita, un jovencito santo. Sin embargo, siempre hay algo en la escuela, en la televisión, en el internet, y me lleva al otro lado, ¿no? ¿Ok? Esa verdad es bien importante. Jesucristo dijo en Juan 8:34, y tenemos que tenerlo claro, que hay un dominio. El que no pertenece al reino de la luz está gobernado por el reino de las tinieblas. Y Jesucristo lo dijo en Juan 8:34 de la siguiente manera, si eres tan amable. Gracias. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, voy a hacer una pausa y ponerlo en perspectiva. Dios quiere que lo veamos de la siguiente manera. Si tú pudieras imaginarte de este lado un reino de luz con un castillo, si lo quieres imaginártelo para que te sea más fácil imaginártelo. Ese reino de luz tiene un rey. ¿Quién es ese rey? Jesucristo es ese rey. Tiene súbditos. ¿Quiénes son esos súbditos? Los ángeles y aquellos que se entregan a Dios. ¿Verdad? Obviamente existe ese castillo, existe esa ciudad, existe ese reino. Ok, hay moradores que pertenecen a ese reino. Si tú quieres ver desde el otro lado, imaginarte a mi izquierda otro reino, un castillo no oscuro, perdón, un castillo no de luz, sino un castillo oscuro, que también tiene un rey. ¿Quién es ese rey? Satanás. Que también tiene súbditos. ¿Quiénes son esos súbditos? Sus demonios. Y a diferencia del otro reino, este reino también tiene esclavos. ¿Quiénes son esos esclavos? Los seres humanos. Los seres humanos que se esclavizan a su voluntad y a sus deseos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la Escritura, cuando habla de la redención, quiere que tengamos bien claro que existen esos dos reinos, con ese orden y con esos efectos. Amados, si nosotros pensamos en un esclavo natural en este mundo, tú sabes, a lo mejor ya no se practica la esclavitud como tal hoy en día, aunque sí lo hay en la trata de personas, sí lo hay en la explotación infantil, ¿verdad? Son cosas desagradables. Cuando alguien que está siendo esclavizado se quiere soltar, dime, ¿se suelta así nada más? Le dice a su amo, bueno, ya me voy, con permiso, nos vemos, me voy a casa de mi mamá, ¿te serví bien? No. Tú sabes que cuando alguien está esclavizado es sometido. Y así está la humanidad sin Cristo, está sometida a sus deseos, está esclavizada. Cuando imagínate tú un esclavo que lo tenían amarrado o que lo tienen encarcelado, tantito se quiere soltar y pum, le ponían una golpiza, ¿no? Bien, así es el dominio, y Jesús decía que el que hace esclavo, el que hace pecado se vuelve esclavo del pecado. Ahora, conforme a lo que habíamos estado viendo las semanas anteriores, no solo eso pasa con los que se vuelven esclavos a sus deseos, sino tú sabes que Dios ha preparado para el reino de las tinieblas un castigo eterno. ¿Cuántos dicen amén? Y que no solo para el príncipe y para sus súbditos, sino también para los esclavos, por cuanto participan de la misma naturaleza. Es justo el castigo. ¿De acuerdo? Ok. O sea, a lo mejor a ti la primera vez que pecaste no tenías intención de ofender a Dios.
Pero el día que pecaste y que seguiste pecando y que te gustó pecar, a lo mejor la primera vez que tomaste, lo tomaste porque no te dejara avergonzado tu cuate, que te dijo que eras una niña si no te tomabas una copa, y te la tomaste. Pero ya después, cuando te enrolaste en el pecado y te volviste alcohólico, y te gustó, te deleitaste ofendiendo a Dios, y por lo tanto te volviste tan culpable como aquellos que deliberadamente pecan contra Dios y ofenden a Dios. Ok, eso es bien importante. Tengamos presentes pues los dos reinos. La semana pasada estábamos viendo el texto de Efesios, capítulo 2, versículo 3, el cual yo quiero retomar brevemente, porque es importante no salirnos del contexto para entender esta verdad. Efesios 2, capítulos 3 y 7, desde el 3 al 7, que veíamos la semana pasada, está hablando de nuestra conducta, de nuestros deseos. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso lo habíamos estado hablando las semanas pasadas. Como al deleitarnos en el pecado nos habíamos convertido en hijos de ira. Pero la semana pasada vimos el versículo 4. El versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amado, antes de entender la redención, tenemos que entender de dónde proviene. Nosotros, según lo que hemos estado estudiando las semanas anteriores, nosotros no teníamos ninguna oportunidad de hacer algo por nosotros mismos. En semanas pasadas habíamos estado viendo que si nos vendimos al pecado y de repente ahora nosotros decidimos ser buena gente o buenas personas, y si nos habíamos vuelto alcohólicos y ahora ya estamos sobrios, y si habíamos fumado durante 35 años y ahora dejamos de fumar, y si antes éramos rencorosos y ahora ya perdonamos, y si antes éramos unos padres desobligados y ahora ya damos para el gasto, eso no quita, y no es tan sencillo decirlo así, porque en la práctica tiene muchas dificultades, y tú puedes ver, por ejemplo, a alguien en Alcohólicos Anónimos que con todo el esfuerzo del mundo deja de tomar, pero se esclaviza a otros 5 pecados, porque la energía que emplea en quitarse uno, lo esclaviza a otros 3 o 4. Se esclaviza ahora al cigarro, a los rencores, a la maledicencia y a otras muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo hacen sus fuerzas, ¿verdad? Pero bueno, suponiendo sin conceder que nosotros pudiéramos salir del pecado solos, eso no nos quita ni las consecuencias eternas, ni que estemos apartados de Dios, ni todas las otras consecuencias que tiene el pecado sobre nuestras vidas. El pasaje nos dice que es Dios y depende de Dios de hacer algo por nosotros. El pasaje nos dice, y lo veíamos la semana pasada, que Dios nos amó, que Dios sintió compasión, que Dios fue movido a misericordia y que Dios decidió hacer algo por ti y por mí. ¿Sí entendemos eso? ¿Cuántos dicen amén? Eso veíamos la semana pasada. Dios, al ver nuestra incapacidad de arreglar nuestro problema, y al ver nuestra sentencia, y al ver nuestra esclavitud, es como si desde la torre del castillo blanco, si lo quieres ver así, o desde el castillo de luz, se pudieran ver las cloacas del castillo de las tinieblas, ¿sí? Y Dios pudiera ver tu miseria, tu condición, tu familia destruida, que no puedes salir del pecado. Y aparte de ver una vida infeliz y miserable, está viendo que cuando mueras, lo que te toca es una sentencia eterna de perdición. Y Dios sintió compasión y fue movido a hacer algo por nosotros. Hasta ahí ya estábamos viendo la semana pasada. ¿Cuántos dicen amén? Bien, es importante entenderlo, para entonces entender lo que es la redención. La redención es una palabra
que para el cristiano debería ser sumamente importante y debería estar perfectamente entendida. Si quieres, amado hermano, poner la siguiente diapositiva. Vamos a entender lo que la palabra griega, que se traduce como redención, significa. El primer significado de la palabra de redención es comprar a un esclavo con vistas a otorgarle la libertad. Eso significa redención. ¿Qué quiere decir? En los tiempos de los judíos, tú podías tener un esclavo. Y algunas personas llegaban a ser esclavos, solo por ponerte en un contexto, algunas personas se endeudaban. No sé, pedían prestado para su cosecha, para sacar adelante a su familia, y luego no podían pagar. ¿Y cómo arreglaban el asunto? Pues muy sencillo. La persona a la que le debían, ellos mismos con su vida se vendían como esclavos y le pasaban a pertenecer a la persona a la que le debían. ¿Ok? Si tú eras un familiar, o si tú eres una persona que tenía los recursos necesarios para hacerlo, podías pagar esa deuda y comprar la libertad de ese esclavo. ¿Sí? A eso se le llama redención. Mira, la redención, hay un segundo significado que, si quieres, gracias. Otro segundo significado que tiene la palabra redención es liberar contra la recepción de un rescate. O sea, nosotros en ese tiempo quizá no es común el asunto del trato con esclavos, sin embargo es demasiado común lo que nosotros vemos como el secuestro. Es desgraciadamente algo que está muy presente en nuestros días. Alguien te priva de la libertad, alguien te lleva y le llama a tu familia y te dice: aquí tengo a tu familiar y pues no lo vas a volver a ver si no me das esta cantidad. ¿Ok? Se paga un rescate y la persona en algunos casos es liberada. Bien, la idea es similar. Bien, entendiendo una cosa, que nosotros sin Cristo y por las cosas que hemos hecho en nuestras vidas, hemos pasado a pertenecer a ese reino y hemos pasado a estar en una esclavitud. La Escritura en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, quiere poner en la mente del creyente y del que se acerca a Cristo esta verdad. Dice, sabiendo. O sea, tiene que tenerlo presente. Tiene que levantarse todos los días en la mañana. Tiene que acercarse a Dios. Tiene que hacer todas las cosas en su vida sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, el creyente y el que quiere ser creyente, el que quiere amar a Dios, dice, bueno, Dios pagó un rescate. Dios pagó un rescate. Qué importante es entender, amado, que ese rescate, perdón que yo sea tan enfático, pero qué importante es que tú y yo no podemos hacer nada por nuestras vidas. Como dice el Salmo con el que introdujimos la enseñanza, nada de lo que tengas. Así tú tengas a un tío tan rico como Carlos Slim y que diga, bueno, voy a vender Telmex. Y lo vamos a poner ahí todo lo que vale Telmex, que ha llegado a valer tanto, que a este señor varias veces lo ha puesto en los primeros lugares de los ricos más importantes de todo el mundo. ¿Cuánto valdrá esa empresa? Dije, bueno, vamos a vender Telmex y se la vamos a dar a todos los niños pobres de todos los orfanatos del mundo para que Dios a esta persona no la mande al infierno. ¿Se podrá? No se puede. Cada pecado que nosotros cometemos, amado, tiene un valor eterno. A ver, te voy a hacer una pregunta, que ya la he hecho en otras reuniones, pero que me gustaría que tú y yo pudiéramos dimensionar juntos para entender la gravedad del pecado. ¿Tú sabes por cuántos pecados echaron al diablo del cielo? Por un pecado. Un pecado para ofender al eterno Dios fue suficiente para que el diablo fuera echado del cielo. ¿Cuántos pecados tuvo que cometer Adán para que lo echaran del huerto del Edén?
Uno. Un pecado tiene el valor suficiente como para que se ofenda completamente al eterno Dios y se cumplan todas las consecuencias que tiene el pecado. La Escritura dice que el que guarda toda la ley pero ofende en un punto, ¿cómo termina el pasaje? Se hace culpable de todos. Entonces, si tú quieres ganarte el cielo en tu obediencia y eres alumno de 9 o de 9.5, mira hermano, ya guardo 9 y en el otro estoy ahí a la mitad, o sea, nada más me falta perdonar a mi marido y ya soy cristiana. Tienes toda tu alma está en el infierno y no has ganado absolutamente nada. ¿Sí me explico? Porque no es por ahí. Porque no es por ahí. Porque no hay nada de lo que tengamos o que podamos hacer para comprar nuestra libertad. Ahorita en el transcurso de esta enseñanza vamos a hacer énfasis en lo que Dios paga para rescatarnos. Pero antes de hablarte de eso, déjame hablarte de los efectos que tiene el poder de la redención. O sea, cualquiera que sea el valor que tenga la redención, tiene efectos. Es como, a ver, no me vayas a tomar a ligero este ejemplo, pero ahorita están anunciando, es época de vacaciones, y están anunciando en los diferentes medios de comunicación, que si tú vas a un parque como la Feria de Chapultepec en el Distrito Federal, por X cantidad de dinero, tú tienes derecho a cierta cantidad de actividades o de beneficios. ¿Sí entendemos esa parte? Ok. Bien. La redención tiene una cierta cantidad de efectos en la vida de la persona que nos tienen que quedar bien claras y bien presentes. Si tú nada más llegas a la taquilla y pagas el boleto y no sabes ni lo que pagaste, no exiges aquello a lo que tienes derecho, ¿verdad? Sin embargo, cuando una madre con su hijo va y le dice, ¿sabes qué? Pagamos 90 pesos para entrar a este parque. Tienes derecho a 40 juegos. Súbete a todos, porque no te voy a traer otro día. ¿Sí o no? Exige o acude a aquello a lo cual tienes derecho. ¿Sí estamos? Ok, bueno. Amados, nosotros no tenemos derecho a nada. Sin embargo, Dios pagó un precio que tiene unos efectos sobre todo aquel que cree. Quiero hablarte de esos efectos. El primer efecto que tiene la redención es que la redención es capaz de hacer que nosotros que estamos o que hemos estado esclavizados al reino de las tinieblas y hemos pertenecido al reino de las tinieblas, podamos ser liberados y podamos ser readmitidos al reino al que un día pertenecimos, que es el reino de la luz. O sea, ese poder tiene la redención. O sea, si tú te quieres liberar solo con tus buenas obras y tus buenas acciones y haciendo ofrendas y haciendo cosas, ni tus pasiones te van a dejar, ni el diablo te va a dejar, y va a haber 50 demonios que te van a decir, de aquí no te mueves. Yo no sé si alguna vez has venido a la iglesia y te ha pasado una vocecita por tu mente que te dice, ¿a qué vas, hipócrita? ¿A cuántos les ha pasado esa vocecita por su cabeza? Levanten su mano con toda sinceridad y honestidad. A casi la mitad, y te aseguro que otros no la dijeron porque ese reino te reclama. Sin embargo, al estar hecho efectivo el pago de la deuda y de la responsabilidad que tiene el pecador para con Dios, esa redención permite que el preso o el reo sea puesto en libertad, sean abiertas sus cadenas y pase de sus cloacas y de su calabozo a las moradas eternas que Dios ha preparado para él. Dice Colosenses 1, versículos 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14.
en quien tenemos redención por su sangre. Fíjate, por la redención, regresamos por favor al versículo número 13. Por la redención, Él nos ha trasladado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, como quien compra a un esclavo y dice, a ver, oye, qué padre ese esclavo, mira, está fuerte. Ese esclavo me sirve, pensando en los tiempos anteriores, ¿verdad? Yo no sé si tú sepas, pero Abraham, el patriarca Abraham, compró a un esclavo que todo el mundo piensa fue de gran utilidad en lo que son las memorias de la vida de Abraham, un hombre llamado Eliezer. Era un hombre preparado, era un hombre docto, y sin embargo él lo vio que lo llevaban transportando unas personas, lo llevaban esclavizado, y Abraham, que tenía dinero, Abraham era un hombre rico, tomó de su riqueza y ofreció el precio de esa riqueza y compró a Eliezer. En un inicio lo compró para darle la libertad. Sin embargo, Eliezer decidió hacerse esclavo de Abraham. ¿Ok? Entonces, Eliezer dejó de pertenecer a esas personas y pasó a pertenecer a Abraham. Entonces, el primer efecto del que yo te estoy hablando es el poder de la redención. El poder del pago que Jesucristo hace por nuestras vidas es que aquel que cree en Él pase del poder y de la potestad de las tinieblas o del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Sí? Entonces, si tú crees en Cristo y eres tu Señor y tu Salvador y vienen 25 demonios a decirte eres un hipócrita, tú no vas a cambiar, tú no vas a poder. La persona puede decir, bueno, a mí Cristo me compró y yo me voy con Él. No sé si me explico. Ya no tiene poder sobre mí la cantina, ya no tienen poder sobre mí las telenovelas. Tiene poder sobre mí Cristo, Él me compró, ahora yo le pertenezco a Él. ¿Sí entendemos esa parte? Y la persona tiene la potestad de decidir, oye, yo voy a seguir. Y es más, lo voy a poner desde esa perspectiva. Cristo te da la libertad, pero quiere que como Eliezer, cada uno de nosotros escoja hacerse esclavo de Él. Número 2, segundo efecto que tiene el poder de la redención. Este mismo pasaje, en el versículo 14, nos dice que en Él tenemos redención por su sangre, y nos dice el segundo efecto del que te quiero hablar: el perdón de los pecados. Amado, es importante entender que la redención, el pago por nuestra deuda, garantiza que Dios nos ha de perdonar. Repito, el pago de la deuda, el pago de tu deuda garantiza que Dios ha de perdonar. Hay personas que dicen, bueno, ya me voy a esforzar, 9 mandamientos y medio, 9 mandamientos punto 75 y ya Dios me va a perdonar. Estás equivocado. Así no es. El perdón de los pecados no es por tu puntuación en la obediencia. El perdón de los pecados es por el precio pagado por ti. Y amado, a mí me gusta hablar de esta parte en particular. Los seres humanos pensamos que Dios perdona como nosotros. ¿Cómo perdona el ser humano? Yo perdono, pero no olvido, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. Me la hiciste, está bien, manita, sí, nos vamos a saludar, manita, ¿qué tal? Pero no se me va a olvidar lo que me hiciste. ¿Y qué es lo que hace eso? Bueno, que cuando viene, sí, acá el saludo hipocritón, saludo fingido, la distancia, ¿verdad? ¿Qué le pasa al ser humano cuando se acerca a Dios? Bueno, ¿qué propicia eso? Pues que la relación no sea una relación libre, ¿verdad? Que no haya ese amor. Cuando los matrimonios no se perdonan de todo corazón,
Y cuando perdonan pero no olvidan, ¿qué pasa? El matrimonio va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Por qué? Porque la relación nunca se compone, porque nunca hay libertad, porque nunca hay nada, ¿no? Porque todo se vuelve una hipocresía, porque el ser humano no sabe perdonar. Y nosotros tenemos que entender cómo perdona Dios. ¿Y tú sabes cómo perdona Dios? Vamos a suponer, me gustaría tener aquí una hoja de papel, pero no la tengo, así que voy a utilizar. Regálame una, hermano, si eres tan amable. Muchísimas gracias. ¿Tú quieres entender cómo perdona Dios? La Escritura dice que las cosas que hemos hecho contra Él están escritas en un acta que nos es contraria, ¿no? Nuestros muchos pecados. A ver, levante la mano quien solo ha cometido un pecado en esta vida. 2, 5. Habrá sido la semana pasada. Yo creo que son incontables. Y la Escritura dice que están escritos. Y que el día del juicio nos han de ser puestos. Aparte de leernos la ley, nos han de ser puestos. Y muchas personas que se saben no redimidas saben que en ese día las cosas que hicieron escondidas, que no las sabe ni su esposa, lo que vieron en la computadora solas, lo que hicieron ese día con su compadre, que se fueron al antro y que no se puede ni platicar en una reunión como esta, se va a saber y está escrito ahí. ¿Y sabes cuál es el efecto que tiene eso? Bueno, que cuando se quieren acercar a la iglesia o se quieren acercar a Dios, dicen no, o sea, de lejitos. ¿Por qué? Porque como que sienten que les van a recordar esa listita de pecados. Ahí está lo que tú hiciste. ¿Sabes cómo perdona a Dios? La Biblia dice que Dios ha de perdonar de esta manera. Dice que Cristo anuló el acta de decretos que nos era contraria. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? La Escritura dice que Dios toma nuestros pecados y que los arroja a lo más profundo del mar. Así lo dicen los profetas. Y que si los puedes hallar, si tú los puedes hallar, entonces Él se va a acordar de lo que hiciste contra Él. Si tú no los puedes hallar, Él no se va a acordar. ¿Y qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia? Porque entonces te puedes acercar a Él y oye, no me va a echar en cara mis mentiras, no me va a echar en cara mis rebeldías, no me va a echar en cara mis desobediencias. Me puedo acercar. Cuando tú entiendes esta verdad y lees Hebreos y dices acercaos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué confiadamente? Porque no me van a echar en cara esa verdad. Sino que me puedo acercar a Él. Porque Él me ha perdonado en realidad. Y me ha perdonado por mi poderosa obediencia. O me ha perdonado porque Él pagó un precio por mí. ¿Sí entiendes la grandísima diferencia? Ese es el segundo efecto de la redención. Amado, aunque está implícito, yo quiero ser explícito en este siguiente efecto de la redención sobre la vida de una persona. Está claro que si Dios se olvida de tus pecados, tú te puedes acercar a Él y decir, Señor, o sea, qué bueno, y adorarlo con libertad, y adorarlo sin miedo a que te dé un palazo. No vas a estar así como que con el ojo medio abierto para a ver si te va a juzgar mientras lo estás adorando. No, porque no se va a acordar de mis pecados. Lo voy a adorar, lo voy a buscar, lo voy a amar, porque no hay una lista de pecados que esté entre Él y yo. ¿Sí entendemos eso o no? ¿Quién tiene niños chiquitos? ¿Qué hace un niño chiquito cuando llega su papá? No sale corriendo a abrazarlo, no tiene miedo de que lo golpeen. ¿Sí o no? No trae esa acta de decretos contraria en su mente, sino que tiene una completa libertad de acercarse a su padre. ¿Verdad? Bien, pero aún así, el pago de la redención asegura que la persona perdonada no será castigada en el infierno. Eso es bien importante entenderlo. Aunque esté implícito, yo lo quiero hacer muy explícito, porque Dios es explícito en esta verdad. Dice Hebreos 9, versículos del 11 al 12.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es lo que quiere decir? Amado, cuando vamos a tratar de trasladarlo a un ejemplo cotidiano en nuestras vidas. Tú no sabes manejar, te prestan un carro y se te hace muy fácil agarrar ese carro y a las 2 cuadras vas, pierdes el control, te estrellas y matas a una persona y te llevan a la delegación. Y lo que tú necesitas es un abogado y tú sabes que por matar a una persona con un vehículo hay una sentencia de varios años en prisión. Hay diversas clasificaciones y una de ellas es homicidio doloso, culposo, y tú nada más estás esperando a que el fiscal salga a decir lo que te toca, si es doloso, si es culposo, si es imprudencial, pero de 10 o de 5 de 10 años no va a bajar el asunto. Y en eso entra un abogado. Va y negocia, o arregla, o alega, o defiende, o presenta argumentos, y presenta pruebas, o situaciones, o circunstancias, y sale de ese lugar con un papelito que dice que eres inocente. Qué tremendo descanso, ¿no? ¿Cómo le hizo? No me interesa. Si estaba asegurado el carro, no me interesa. ¿Cuánto va a costar? No me interesa. Lo que me interesa es que dice que soy inocente. ¿Sí estamos o no estamos? Ok, lo que está diciendo el pasaje es que Cristo hizo algo parecido por nosotros. O sea, que Jesucristo se presentó delante del Padre y presentó un argumento lo suficientemente poderoso, lo suficientemente grande, pagó una fianza lo suficientemente grande. Y volvamos al asunto de dimensionar el tamaño del pecado y de la gravedad del pecado. ¿Cuántas cadenas perpetuas tú y yo merecemos en el infierno, amado? Por la eternidad y la eternidad y la eternidad y la eternidad. Porque hemos pecado contra un Dios que es santo, que es perfecto, que nos dio la vida y que solo nos ha hecho el bien. Y entre más bueno es Él, más injusto nos hace a nosotros nuestro pecado, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entre más bueno y más puro es Él, más indignos somos nosotros. Y Cristo entra y ofrece el pago de un rescate, de una fianza, y sale con un acta diciendo es inocente. De tal forma que el que cree en Él sabe que el día que nos juzguen así, el día del juicio va a ser algo parecido, a lo mejor no me lo malinterpretes, pero vamos a pensar que estamos en el día del juicio. Y la Escritura dice que en ese día del juicio los que están a su derecha, y no estoy haciendo aquí ningún descarte con nadie, pero los que van a estar a su derecha, van a estar en una confianza. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque creyeron. No van a estar con miedo porque va a estar Cristo a su lado. Porque saben que Cristo va a estar en ese gran juicio como su abogado. Los de la izquierda van a estar muertos de miedo. Los de la derecha van a estar confiados. Van a estar llenos de gozo. Quizá va a ser un momento solemne, sin embargo no van a estar aterrados. Y que no hay nada que le aterre más al hombre que encontrarse con un Dios airado. Lo evaden, amado. Lo evaden. Pero qué precioso ha de ser saber que estás a la derecha y que Cristo está a tu lado como tu abogado. Qué descanso. ¿No? Qué precioso. Llamado el pago de la redención. Incluye, obviamente, o sea, es un pago que incluye muchas cosas. No solo es el perdón, no solo es el traslado de reino, sino es también el que en ese día del juicio Dios esté a tu favor. ¿Vamos comprendiendo hasta aquí? ¿Cuántos dicen amén? Bien, una cuarta verdad, y con esta prácticamente termino de hablarte de los efectos de la redención. La redención hace algo en el que cree que permite
que la persona entienda que puede vencer el pecado. Escúchalo bien. El diablo ha trabajado tanto en nuestros deseos y en nuestra mente que el ser humano cree que no puede vencer el pecado y que cree que no se puede dejar de pecar. Y hay falsos profetas que sostienen que no se puede dejar de pecar. Y ahí ves al ser humano encadenado, primero en sus deseos y luego en sus pensamientos, ante una idea de que no se puede. El pago de la redención incluye el poder en la persona, en la mente y en sus fuerzas, que no son las fuerzas suyas, sino las fuerzas de Cristo, en él, para que la persona pueda decirle no al pecado. O sea, amado, no es que ya Cristo agarra y te lleva y te hace todo él, no. Cristo le devuelve a la persona el poder de decir no. Poder que se pierde. O sea, tú recuérdalo. Cuando eras un niño y cuando no eras esclavo a la amargura, o cuando tú eras un niño y no eras esclavo a la mentira, o cuando eras un niño y no eras esclavo al alcohol, oye, una cervecita, no. Oye, róbate eso, no. ¿Por qué? Había ese poder y había esa capacidad. ¿Sí me explico? Conforme el ser humano se enroló en el mundo y creció en su maldad, perdió ese poder para decir no. La redención devuelve al estado original las cosas en el ser humano. Dios nos creó con la capacidad de escoger. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos dio una libertad de elección, de escoger el camino bueno y el camino malo. Cuando ya estás vendido en el pecado y estás esclavizado en el pecado, ni tu mente ni tus deseos te dejan ejercer otra elección. Sin embargo, cuando Cristo paga el precio por ti y tú lo crees y lo entiendes y Dios hace esa obra poderosa en tu corazón, te devuelve el poder de decir no. No lo quiero. Quiero agradar a Dios y quiero hacer el bien. Escúchalo bien, Restaura las cosas a su estado original. Y tú puedes decir no y puedes escoger lo bueno. Y eso es lo que la Escritura enseña. Romanos 6, versículos 12 al 14. Dice, no reine pues. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí está el versículo clave. O sea, la Escritura está diciendo, pues, sí puedes. No te está hablando como que no puedes, sino está diciendo, sí puedes. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuántos dicen amén? O sea, el pasaje está hablando de que sí puedes. Y el pasaje clave es el versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? O sea, está hablando en futuro. Lo que está diciendo es, el pecado ya no va a tener poder y fuerza sobre ti, por cuanto ha sido pagado un precio por ti, y tú creíste que fue pagado ese precio, y lo aceptaste y lo abrazaste en tu corazón, y te arrepentiste y te volviste a ese Dios, y por lo tanto Él te ha devuelto el poder de volver a escoger lo que es bueno y lo que es malo, para que tú puedas escoger y para que tú puedas decir no. Se van a acabar las tentaciones. Hay quien se equivoca y dice, bueno, ya ahora que sea cristiano se van a acabar las tentaciones. Las tentaciones van a estar más cruentas que nada, más cruentas que antes, amado. Cuando, mira, así te la pongo. Cuando tú estás vendido en el mundo, cuando ya estás metido en el pecado, ya ¿para qué te pone el diablo tentaciones? Te tiene ahí consentido. No, chiquito, ya sabemos que tú a la primera, mira, ruges y te pones furioso y golpeas y sabes, porque ya estás dominado. Pero cuando ya Dios te rescata, pues obviamente el diablo quiere que te regreses a las tinieblas. Ahí sí vas a ver las tentaciones. Ahí sí van a estar grandes las tentaciones. Sin embargo, Dios da el poder de decir no. ¿Sí estamos entendiendo esta parte? Hay quien no lo entiende.
Ay, es que ya no sé si soy cristiano o no, porque hay muchas tentaciones. Amado, el que haya muchas tentaciones, qué bueno. Siempre y cuando estés diciendo que no. Siempre y cuando estés corriendo a Cristo. Siempre y cuando estés refugiando en Él y estés diciendo que no. Y si hay muchas, pues a ti no te han llevado todavía 40 días y 40 noches a un desierto, ¿verdad? Y después te han puesto ahí comida. ¿Verdad que no? ¿Quién ha hecho eso? Nadie, ¿verdad? A ti no te han puesto arriba del pináculo del templo y te dijeron, a ver, órale, adórame y te voy a dar los reinos de la cielo. ¿Ya te hicieron esa tentación a ti? ¿A quién se la pusieron? Al Maestro. Y la Escritura dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice Judas. Pero fiel es Dios, que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Entonces, el pago de la redención incluye el poder de resistir la tentación. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Si tú crees que Jesucristo pagó por tus pecados y estás arrepentido, ya no quieres ser ese hijo de ira, hijo del diablo, ya quieres amarlo a Dios, y crees que Jesucristo murió por ti, entonces también tienes que creer que ese precio te devuelve a ti el poder de decirle no al pecado. ¿Amén? Te devuelve el poder. Antes, cuando era niño, podía. Hoy que Cristo me ha adoptado como su hijo, puedo de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Ahora, amado, una última verdad para terminar esta enseñanza. El valor que Dios tuvo que pagar para rescatarnos a ti y a mí. Amado, hace rato te ponía un ejemplo que a lo mejor a los ojos de un ser humano te pueden parecer exagerados, pero a los ojos de Dios es nada. Te decía, bueno, imagínate que tu tío fuera Carlos Slim y vendiera Telmex. ¿Cuánto vale Telmex? Es muchísimo dinero. ¿Cuántos niños podrían comer con lo que vale Telmex? ¿Cuántas casas hogar? ¿Cuántos niños africanos podrían comer? ¿Cuántos niños enfermos en África o en cualquier parte del mundo, en Asia, podrían ser curados, vacunados, alimentados, cuidados? ¿Cuántos misioneros podríamos mandar con lo que vale eso? Pero es dinero. Y para con tu alma no sirve de nada. ¿Verdad? Y eso es lo que está tratando de decirnos el pasaje. O sea, no hay nada que reúna el valor para cubrir uno solo de tus pecados o de mis pecados. Cada uno de mis pecados o de tus pecados representa una sentencia de cadena perpetua en la eternidad, en el infierno, en prisiones obscuras de maldad. ¿Verdad? Así dice Pedro. Prisiones de eterna oscuridad. Un lugar que arde con fuego y azufre, un lugar en donde la conciencia de las personas es comparada con un gusano. Dice la Escritura que nunca muere y que el fuego nunca se apaga. Una sentencia en un lugar así, con cadena perpetua, por un solo pecado. La paga de uno solo es la muerte eterna. Ahora, si le echamos cuentas, yo soy contador, para eso sí. Si nosotros le pusiéramos a una calculadora y le diéramos, no sé, vamos a suponer que eres un pecador medio y que ahorita a tus 35 años que estás escuchando el Evangelio, solo has cometido aproximadamente 250 pecados en tu vida. Que no lo creo. Pero si tú sacaras la suma de lo que se requiere para rescatarte, lo que tu tío Carlitos Slim pudiera pagar por ti, sería una ridiculez. Es como si tú llegaras al Oxxo con una moneda de 10 centavos y le dijeras, deme una coca, pues se van a reír de ti en tu cara, ¿no? Porque no tienes con qué pagar. Dios tuvo que tomar lo más valioso que existe en el universo para pagar una deuda cuantiosísima. ¿Cuánto vale Cristo Jesús? ¿Cuánto vale para Dios Cristo Jesús? ¿Cuánto? Mira, te lo pongo así. ¿Quiénes son padres? Levanten su mano, por favor. Levántenla bien, quiero saber cuántos son. Ok, la gran mayoría de los que estamos aquí, ¿entiendes lo que vale
uno solo de tus hijos. Cuando lo tuviste en tus brazos por primera vez, cuando te lo dio el doctor, la enfermera, y lo tuviste en tus brazos. ¿Qué sentiste? ¿Tiene precio lo que sentiste? ¿Tiene precio lo que vale para ti alguno de tus hijos? Definitivamente es una sensación única, es increíble y dices, wow, o sea, esta pequeña criatura no la merezco, es todo. 1000 cosas pueden venir por tu mente, pero sí te queda claro que es algo valiosísimo, ¿no? Aún quien no es padre y que ha cargado a un niño pequeño, que se lo han prestado, te sientes así como que yo no soy digno de tener esta vida en mis manos. Amado, Dios no tomó a un niño de este mundo. Dios no tomó a uno de los ángeles. Dios no dijo, bueno, vamos a resolver el problema de estos pobres pecadores que están ahí en la miseria. A ver, quiero una cuadrilla de ángeles que son eternos para sacrificarlos en holocausto y para rescatarlos a ellos. Dios no hizo eso. Y aún aunque los ángeles son eternos, te aseguro que no son suficientes en valor y en precio para comprar o pagar la deuda que tú y yo tenemos. Dios tuvo que tomar algo de muchísimo más valor, infinitamente superior en valor. Si tú te pones a pensar, ¿cuánto vale Cristo? Es el primogénito de la creación. Es el primero y el último. Es el rey del universo. Él es el heredero de todas las cosas, y todas las cosas por Él y para Él fueron hechas. ¿Cuánto vale para Dios Cristo Jesús? Vale muchísimo. ¿Cuánto peso, si pesáramos en oro su valor? ¿Cuánto oro podría ser pesado? ¿Cuánto valdría Cristo Jesús en oro? No habría libreta o computadora o calculadora que nos pudiera dar el valor que Él tiene. Y eso es el énfasis que hace el pasaje. Dice Primera de Pedro 1:18, ahora sí lo leemos completo. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, se fue pagado un precio por ti, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro y plata, sino el versículo 19 nos dice ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amado, si de casualidad tú no llegas a entender por qué tuvo que morir Cristo, la respuesta es muy sencilla. La Escritura dice que el alma que pecare, esa morirá. El día que tú mentiste por primera vez, ese día te ganaste una sentencia de morir eternamente en el infierno. Imagínate si Dios, queriendo cambiar tu destino, pero violando su ley, dijera, bueno, está bien, no voy a perdonar porque soy muy bueno. No lo voy a mandar al infierno, me lo voy a llevar al cielo conmigo. Lo voy a perdonar. Me está pidiendo perdón y lo voy a perdonar. ¿Tú sabes qué pasaría con el resto de la creación? El resto de la creación y sobre todo miles de demonios levantarían su mano y dijeran, no estoy de acuerdo. Porque tú eres un Dios justo. Porque a nosotros nos echaste del infierno, nos echaste del cielo y nos mandaste al infierno por un solo pecado. Y la persona de la que estamos hablando no ha cometido 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino más bien nosotros hemos visto y hemos fomentado y muchas veces lo hemos ayudado para reírse en tu cara. Y esa persona es más digna del infierno que nosotros mismos. Y tú eres el juez de la tierra. ¿Puede quedar Dios como juez injusto? No puede quedar Dios. El pecador tiene que morir. Por lo tanto, Cristo tuvo que morir
Por lo tanto, Cristo murió por ti y murió por mí. Oye, pero ¿será suficiente para cubrir los pecados de todos nosotros? Mira, si pusiéramos en una balanza el valor de Cristo, el valor de nuestros pecados, fíjate, si hiciéramos un ejercicio y dijéramos, bueno, ¿cuánto vale uno solo de nuestros pecados contra todo el dinero que tenemos? Estaríamos hundidos. Pero si ponemos el valor de Cristo contra todos nuestros pecados, así todos juntos, de todos los pecadores en toda la humanidad, el valor de Cristo es muchísimo mayor. Es suficiente, pagó de más. Pagó de más, pagó con lo más valioso que hay. No hay otra cosa más valiosa en el universo para ti. Y algunos que se dicen, bueno, es que yo no sé si Dios me ama, es que yo no sé si Dios me le importo, es que yo no valgo nada. Amado, entiende una cosa, para Dios tu vida cuando menos vale la vida de su Hijo Jesucristo. Cuando menos vale eso. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo. Yo no sé, lo repiten como pericos, pero no lo entienden. O sea, tu vida para Dios cuando menos vale la vida de Jesucristo. ¿Vales para Dios o no vales? Yo creo que, perdón, no quiero ser sarcástico, pero creo que somos un pecador medio caro, ¿no? Creo que salimos bastante caros. Sin embargo, observa cuánto amor tuvo Dios por nosotros. Entonces, amado, el pasaje nos decía que nos conduzcamos, que busquemos a Dios, que enfrentemos esta vida sabiendo que fuimos rescatados, sabiendo que ese Cristo fue a la cruz por nosotros, sabiendo que ese Cristo fue lastimado por nosotros, sabiendo que ese Cristo fue escupido y rechazado por nosotros, sabiendo que ese Cristo tomó nuestro lugar e hizo efectivas esas verdades, ese rescate del cual te he hablado hoy, que tú pasaras del reino de las tinieblas al reino de la luz, que tú fueses perdonado y tus pecados fueran olvidados, que garantizar, ¿verdad?, que en el día del juicio Dios te ha de perdonar eternamente y ha de devolverte el poder, la libertad para decir no y para escoger lo bueno y escoger lo malo. Qué valioso rescate puso Dios por ti y por mí, amado. ¿Qué te parece si cerramos los ojos un momento y le decimos al Señor que con su Espíritu Él selle esta palabra en nuestros corazones? Padre, tu palabra nos dice, Señor, que nosotros tenemos que andar claros sabiendo que fuimos rescatados, que fuimos comprados. No con cosas corruptibles como oro o plata, Señor, sino que el ser más valioso en todo este universo, o en todo el universo, o más bien en toda la creación, Señor, fue puesto en rescate por nuestras vidas, para darnos libertad del pecado, para perdonarnos, para cambiarnos de reino, Señor. Padre, sella esta verdad en nuestros corazones. A los que te amamos, a los cuales ya nos has perdonado, que esta palabra nos sea para tenerla siempre presente, Señor, y saber que no somos nuestros, sino que fuimos comprados por un precio altísimo, Señor. Para los amigos que se acercan a ti en este día, concédeles la oportunidad de creer, de acercarse a ti con libertad, de entender que el mérito lo has hecho tú y no nosotros, Señor. Concédeles esa oportunidad, esa potestad, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Danos esa claridad en nuestra mente, en nuestro corazón. Que te podamos adorar con libertad, Señor. Que nos podamos acercar a ti con libertad, sabiendo que fuimos rescatados, sabiendo que fuimos comprados, Señor. Que te podamos adorar, que te podamos obedecer,
con esa absoluta libertad que da la fe, Señor, que da la confianza, que da el saber que tú has hecho todas las cosas por amor de nosotros, Señor. Meditemos en este canto, amado. No sé si lo vamos a tener en la pantalla. Si no, meditémoslo. Dejemos que nos ministre, que el Señor nos recuerde lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Porque tú me has amado más de lo que comprendía. Y cuando yo te busqué, tú a mí ya me conocías. Porque tú me perdonaste lo que nunca nadie haría. Y a pesar que te negué, tú diste por mí tu vida y cambiaste mi camino. Iba rumbo a perdición y en lugar de un cruel castigo me diste gran bendición. Por eso hoy yo quiero alabarte y en acción de gracias mi vida entregarte, pues morir por mí en la cruz para que tuviera luz es algo que nadie haría, mucho menos si yo he sido un pecador. Por eso hoy yo quiero alabarte y en acción de gracias mi vida entregarte, pues morir por mí en la cruz para que tuviera luz es algo que nadie haría, mucho menos si yo he sido un pecador. Pues morir por mí en la cruz para que tuviera luz, solamente tú lo hiciste y además me redimiste con tu amor. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y lo adoramos con libertad? Le decimos: Señor, cuán grande has hecho, cuán grandes cosas has hecho por nuestras vidas. Adorémosle con este canto. Si no te lo sabes, apréndetelo, pero adora a Dios, porque Él ha pagado este precio para darnos libertad. Porque tú me has amado más de lo que comprendía. Y cuando yo te busqué, tú a mí ya me conocías. Porque tú me perdonaste lo que nunca nadie haría. Y a pesar que te negué, tú diste por mí tu vida y cambiaste mi camino. Iba rumbo a perdición y en lugar de un cruel castigo me diste gran bendición. Por eso hoy yo quiero alabarte y en acción de gracias mi vida
eso hoy yo quiero alabarte y en acción de gracias mi vida entregarte, pues morir por mí en la cruz para que tuviera luz es algo que nadie haría, mucho menos si yo he sido un pecador. Pues morir por mí en la cruz para que tuviera luz, solamente tú lo hiciste y además me redimiste con tu amor. Ayúdanos a caminar día a día con la certeza de que nuestras vidas fueron compradas por un precio altísimo, Señor, y de que no le pertenecemos a este mundo, Señor, sino le pertenecemos a aquel que murió por nosotros y resucitó de los muertos, Señor. Que ya no pertenecemos a esta tierra, sino que fuimos comprados para pertenecer al reino de los cielos, Señor. Y que con ese precio, Dios, nos has dado potestad para servirte, para obedecerte, para amarte, para adorarte, Señor. Gracias, Jesús. Qué grande es lo que has hecho por nuestras vidas, Señor. Más grande es tu amor, más grande es tu sacrificio, Señor, que nuestras circunstancias. Qué grande eres tú, Señor. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive en el poder de Dios. Su sacrificio me hizo salvo de toda maldad y de enfermedad también. La sangre que Él ha derramado, llena de dolor, en ese lugar que es el Calvario, pagó por todos mis pecados. Y sin portarse mal, tuvo que soportar ser castigado. Cuán grande amor tuvo el Señor para conmigo, que mereciendo yo pagar, pagó su Hijo. Cuán grande amor tuvo el Señor para conmigo, que mereciendo yo pagar, pagó mi Cristo. Porque me ama a mí también, porque me desea bien. Porque también nosotros somos débiles en Él, mas con su poder nos vivifica. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque en su poder perfeccionará mi ser. La sangre que Él ha derramado, llena de dolor, en ese lugar que es el Calvario,
pagó por todos mis pecados y sin portarse mal tuvo que soportar ser castigado. Cuán grande amor tuvo el Señor para conmigo, que mereciendo yo pagar, pagó su Hijo. Cuán grande amor tuvo el Señor para conmigo, que mereciendo yo pagar, pagó mi Cristo. Porque me ama a mí también, porque me desea bien. Siempre con Que tu verdad permanezca en nuestros corazones, Señor, y que lleve fruto para ti, Señor. Fruto de confianza, fruto de obediencia, fruto de gratitud, fruto de santidad, Señor. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Amén.